Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Hola mis gamers, yo soy Wiri y hoy te muestro mi colección. Mi brother, ¿ya conoces el nuevo Harov Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3, PlayStation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PSP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Famicom y también PlayStation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Harov Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales, Pasaje Enrique Montes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Wiri y quiero agradecer aquí al amigo Galmar por habernos visitado en mi humilde oficina, como podría llamarlo, para presentar lo que es parte de mi colección. ¿Cuánto tiempo coleccionando Wiri? ¿Qué tal Galmar? Tengo coleccionando ya aproximadamente 3 años. 3 años a 4 más o menos, desde que empecé mi carrera en YouTube. El macho. Y bueno, empecé con Play 3, ya después fui abarcando Play 4, Play 5, como pueden apreciar un poquito acá detrás. Siguiente pregunta en orden de estupidez. ¿Y qué es el coleccionismo de videojuegos para ti? Es toda una locura, es como cualquier persona que puede coleccionar Funkos, pero para mí es como una pasión, ¿no? Es algo, vuelvo y repito, cada videojuego tiene una historia. Entonces es como sacas un videojuego y empiezas a hablar de este videojuego, pero de qué es lo trasfondo, no solamente su portada, sino jugarlo, ¿no? Un trasfondo de cada videojuego que tú puedas tener. Este es el amor por los videojuegos, es otro nivel, la verdad. Wiri, ¿por qué Play 4? Para lo que es transmisiones por YouTube, desde la Play 4 lo haces directamente. Entonces es donde empecé a chapar muchos juegos de Play 4. Que es fácil, pues, ¿no? Desde la misma Play 4 transmitirlo por YouTube. Que saben que yo tengo un canal en YouTube. Ay, qué rica colección que tienes, ¿ah? Un poco modesto, modesto por ahí. Sí, mira. Miren los juegos que tiene. Oye, te cuento una curiosidad. En una de mis mudanzas, algunos de mis juegos se dañaron. ¡Hala! Se mojaron y ya, lo tuve que desechar. Mira. ¡Mi Dios! Y mira. No, ya. Sí. Ya. Claro, miren. Tiene los Castlevania. Selladitos, o sea, todavía Sí. no las pongo. Mira, el aniversario Y el Requiem. y el Requiem. Qué rica colección, ¿ah? ¡Ay, qué rico! El Deadpool. Y una cosa que sí comento es de que Wiri vendría a ser el primer coleccionista de Play 4 que entrevisto aquí en el canal, porque normalmente he estado entrevistando personas que coleccionan cosas retro, ¿no? Pero tú sí, mira, qué rica colección que tienes, ¿ah? Ya tienes el Horizon, los Hitman, el Blade, mucha que este es un juegazo, ¿no? Fantasmas,
varios de los Final Fantasy que tienes aquí. Gran juego, para mí uno de los mejores es el Elden Ring. Juegos raros que también tienes. Acá los Dragon Ball, ¿no? Qué bonito, ¿no? Mm. ¿Cuál es el juego de Play 4 que más le tiene feeling? Más feeling. Ajá. Por ya la gente que me conoce sabe el cariño a la saga que le tengo, que es el Final Fantasy, la saga Final Fantasy. Yo he crecido con la saga y creo que el que más cariño le tengo es a este. Es un juego simplón, como podrían conocerlo. Este juego es de Play 2, pero sacó un remasterizado para la PlayStation 4 en el que te cuenta la historia del X y el X2. El X2 es un poco más bajo en su historia, la verdad, pero la historia del X, el final, es una locura, hermano. De hecho, hice un video hablando de un poquito de esa historia, porque el mensaje que te da es todo un nivel. Yo soy más de Final Fantasy, Dragon Quest y más RPGs. Más RPG, Sí. ¿no? ¿Y cuál es el juego que más difícil se te hizo buscar? ¿No? Que más difícil se me hizo buscar el juego. Sí. Yo creo que ha sido entre este de aquí, el Inside Limbo, que ya no lo encontrabas aquí en Perú, y si lo encontrabas estaba a un precio bastante elevado, y este de aquí. Es entre esos dos de los más difíciles, porque relativamente hay algo que quizá la gente desconoce, ¿no? Al momento de yo ir a las tiendas, pues como tenía cercanía en la visita, todo, chequeaba sus juegos y algún juego que me jalaba la atención les decía, oye, véndemelo, ¿cuánto me lo vendes? ¿No? Y ya tenía un precio bastante accesible. Es también ese beneficio también el de conocer las tiendas. ¡Ay, qué fácil! Y también tiene bastantes juegos de PlayStation 5. Justamente estábamos conversando con Wiri, uno de los que me había llamado la atención. Mire, tiene el juego del Cobra Kai, ¿no? Oye, se puede hacer un anuncio, ¿no? Ah, Se puede hacer un anuncio de la persona claro, que... claro. Maravillosa jugada. Este videojuego, me lo regaló la tienda de videojuegos José Adrián. Le estaba haciendo un video y justo lo vi y dije, oye amigo, Cobra Kai, a ver, oye, ¿cuánto me lo vendes? Lo tenía de segunda, agarró el patita así sin... Llévate esa banda, así me dijo. Y hoy en día ya es un tanto, o sea, ya no hay, ¿no? No hay ese juego. O sea, tienes que mandarlo pedir. Sí, ya Sí. hay que buscarlo. Mira, tienes el Hades también, los Guardianes de la Galaxia. Mira, este de aquí, el Neo Neo Collection, Collection. ¿no? Que viene el 1 y el 2 para la PlayStation 5. ¿no? Claro. Sí, también tienes el Joy Mac. Pues, ¿no? ¿Lo llegaste a jugar el Joy Map? No lo tengo, pero... Pero no, en su versión retro. Ah, no. ¿Todavía? No, todavía. Mira, su madre. O sea que este juego, cada vez que lo veo, me da dolor de cabeza. ¡Qué pendejo el juego! Pero si lo terminaste. No, he llegado al final, pero no he podido matarlo. No. Sí, no, es que te reinicias, pues, reinicias. Claro, sí me han hablado. Todavía no he tenido oportunidad de tocarlo. Ya habrá su oportunidad. Sí, y miren, rica colección también que tiene de PlayStation 3. Ujú. Bastantes, tiene los Blur, miren por acá. Toda la colección del Duke Nukem también que tienes por aquí. Ajá. Qué rica colección que tienes. Oye, el verdadero juego del mono. Ya que están hablando del juego del mono hoy en día, el verdadero juego del mono, ¿ah? Sí, este también es un juego un poco rarito. Está con su manual completo, como tiene que ser. Y obviamente no pueden faltar los Final Fantasy, ¿no? En tu colección de Claro, Play 3. la misma de Play 4 también la tengo en Play 3. Está marcado esa Sí, saga. no, esa saga sí. Tiene los Dark Souls. PlayStation 3. Tienes el Deadpool, que ya lo tienes ahí en el Claro. Play 4. Castlevania también que tienes aquí en PlayStation 3. El Capitán América también. Juego rarito de encontrar.
¿Qué más tenemos por acá? Tienes los Iron Man. Uf. 2. ¿Qué más tenemos por acá? Qué rico. El Metal Gear Legacy Collection. Cuéntame cómo lo encontraste, ¿ah? Yo solía comprar muchos lotes de videojuegos en la época de pandemia, y entre ellos me llegaban varios juegos de colección. Entonces es ahí donde empiezo a quedarme con algunos. Entre ellos está el Metal Gear, ¿no? Los raros, pues, ¿no? Claro, me quedaba con los más raros. Los raros. Y también ahí, como desconocía un poquito el medio, llegué a vender un Alice a 50 soles. Debe estar borracho. ¡Al! Y me dolió, ya después lo volví a ¿Te arrepentiste? Sí, ya cuando después lo volví a comprar, pero ya al doble de precio. Ah, gran juego este. Star Wars. Sí, tengo los dos. Qué rica historia. Terminator, también se ha vuelto escaso. Sí, este. También tienes los dos de Spider-Man. El Walking Dead. Los Transformers también. Los Transformers tengo los tres. Los X-Men. Qué bonito esa enciclopedia. Cuéntame un poco de esa enciclopedia, Mira, yo esta enciclopedia, otra mención, para la tienda de videojuegos Hans. Ya yo como trabajaba con ellos, los apoyaba en muchas ocasiones. Un día llegó un pata a venderle varias cositas a mi causa Carlitos. Yeah. Y bueno, entre ellos estaba eso, y yo le vi, pues no, le dije, oye, mira, ¿cuánto me lo vendes para mí? Y me lo terminó vendiendo a un precio bastante accesible. Sí, Y está bien como pueden bonita. ver, es toda una enciclopedia como tal. Pues. Sí, Ahora, claro. son tres Galman. Ujú. Son tres. Creo que si no me equivoco es uno verde, otro rojo. Como tal, así que yo solamente llegué a conseguir uno. Pero está hermoso, pues, ¿no? Para Y como tú eres amante de los RPG, pues, Sí, los Zelda no tanto, pero ya cuando empieza a coleccionar bastante lo que es Nintendo, pues ya abarcaría lo que es Zelda. Y mira, y acá tienes el Dead Island 2, tienes tu PC Vita, tu Switch OLED. Incluso ahí me he dado cuenta que tienes tu Play 5 de Spider-Man, ¿no? Ah, ¿eres un poco observador o no? Ah, A ver, con la Play 5 Spider-Man. ¿Te notas algo? claro. ¿Qué te notas? No sé si es que solamente le has cambiado el... Le he cambiado, Ajá. el case, en Ajá, el realidad case, no ¿no? es el case, la Play 5 Original. La original, pero este es el case que consigues por AliExpress y esas plataformas, pero en realidad Galmar es la misma vaina. Lo único que le cambia es que no tiene el logo. Claro. Pero lo cambié y lo compré porque nosotros sabemos que la Play 5 es blanca. Claro. Y la verdad que se ensucia bastante. Y Y en desde cambio acá hasta le da otro estático. Y desde acá haces tus streaming, pues, ¿no? Sí, acá tengo todo lo que es la Play 5, acá está la pantalla, acá está la laptop, micrófono que me apoya, por ahí tenemos la GoPro que llevo a comprar, que la uso muy poco, la verdad no me adapto tanto. Y algunos videojuegos que tengo que entregar en mi venta. Sí. Y todos estos juegos de aquí son los que vendes, ¿no? Sí, en realidad. En las subastas, ¿no? Claro, en realidad como ya la gente me conoce, yo prácticamente soy como una tienda en sí, pero tienda online. Y mucha gente que ya me conoce que me busca para pedirme juegos. Oye, Willy, ¿tienes este juego? Y ya, pues se los consigo. Ese es un pequeño de lo que me ha quedado hoy. Sí, ¿y qué días haces tus subastas, ah? Es entre lunes, miércoles, viernes, cuando me da gana en realidad. ¿Qué? Ahora subasta. No tengo como que un día definido. Pero la gran mayoría de juegos que subastas son nuevos, ¿verdad? Todo es nuevo. Lo que subasto yo es nuevo. No, Y también- no es de segunda. No. Y también hago ventas directas. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. ¡Gol!
Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, pasaje 20, bloque 43, tienda 1, primer piso, mi hermano. ¿Qué recomendaciones darías, Willy, a la gente que quiere iniciar coleccionando videojuegos? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Que vayan tanteando precios siempre. Que a veces no se dejen llevar por el alza de precios en algunos comentarios y eso. O esperen el hype. Por ejemplo, ahorita hay bastante alza en lo que es el Deadpool por lo que ha pasado con la película y esas cosas, y el juego está un poco escaso. Pero va a llegar en un momento en que ese juego vuelva a bajar su precio, ¿sí? Y obvio, vayan por lo que les gusta, por su pasión. No coleccionen por coleccionar, no pongan su juego simplemente por poner. Vayan por su pasión. Por ejemplo, todo mi estante son juegos que me llaman la atención, como un RPG o un juego que quizá en algún momento quiero jugar. Y en el tema económico, En el tema, ahí sí, hermano, te diría que no es nada bajo en la economía de decirte que es fácil adquirir los videojuegos. Si quieres algo, por ejemplo, si está en tu deseo, pues te va a costar un poquito, así que sí tienes que tener un poquito de economía para adquirir los videojuegos, ¿sí? Eso no me lo esperaba. muy bien, Willy, ¿dónde te pueden seguir? Obviamente ya sabes dónde seguirme en mis redes sociales como Willy Games, tanto en YouTube, TikTok, tengo Instagram, tengo una página de Facebook que la tengo olvidada, pero la puedes también seguir. Voy a estar subiendo de nuevo contenido. Galmar ya sabe que la gente que yo me había desaparecido de YouTube por un tema familiar, pero bueno, voy a estar volviendo ya gracias a tu visita, que me vas a ayudar un poquito ahí con la gente, me conozco un poquito más. ¡Sí! Y ya saben, pues todo relativamente a videojuegos. Ya saben que conmigo es netamente videojuegos, información, y vamos a centrarnos más que todo en las reseñas. Voy a hacer más reseñas, todo de videojuegos. Genial. Muchísimas gracias, Willy, por haberme permitido grabar tu colección. No, gracias a ti, Almar. Que disculpa por la demora. Creo que esto ya le hemos tardado varias veces, solamente que está en tema de mudanzas y nada, bienvenido eres siempre aquí a la oficina. Ya, chévere, Willy. Bien, hermano. Nos vemos.